Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias, reine en sus ambientes. Continuamos con estas charlas de la Biblia. Charlas ciertamente que deben no solamente hacernos leer la palabra de Dios, sino vivir la palabra de Dios. El pueblo judío era despiadadamente perseguido. Muchos pues prefirieron morir antes que profanar esa alianza que se había firmado, que se había hecho en el Sinaí con Moisés y el pueblo. Israel se encontraba muchas veces humillado. Pero había una aldea que se hizo famosa, era pequeña pero se hizo famosa, y era la aldea de Modín, cerca de Jerusalén. Y allí pues había un caudillo que se llamaba Matatías. Y realmente cuando él murió le sucedió su hijo, Judas Macabeo, que al frente de algunas bandas de guerrilleros va a conquistar la ciudad santa y va a purificar el templo. Y va a conseguir la independencia política que va a durar solo 63 años. Solo hasta el año 63, es decir, más todavía, más de 63 porque sumando llegan a 80 años. Así que, por las hazañas aquellas que se asemejaron como si fueran a un león rugiente o a un cachorro de esos que ruge y que va como dice en el mismo libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 4, pues nosotros vemos que se nos presenta aquello como hombres fuertes. Así que después de su muerte, allá por el año 160, le van a suceder sus hermanos Jonatán y también Simón. Y este último va a tomar el título hereditario de príncipe y de sumo sacerdote, y va a fundar la dinastía de los amorreos. Estos dos libros de los Macabeos narran la historia de esta revolución judía. Aunque el segundo libro describe algunos episodios del primero, y tal parece como si se repite, no deja de ser muy diferente. Y es diferente el segundo libro al primero en el fondo y en la forma. Nosotros podemos ver cómo después de algún tiempo, y por una de estas cosas que yo no sé cómo, se repite muchas veces en la historia la dinastía asmonea y tiende a helenizarse, traicionando así las ideas nacionalistas de los macabeos. Increíble. Aquellos hombres que supieron liberar su pueblo por 80 años, sin embargo, nosotros vemos que al fin decaen. El hombre es débil siempre. Y esto dio origen a dos tendencias opuestas, que más tarde van a formar como dos importantes sectas, dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos. Ya, como vemos, vienen precisamente de cierta traición de aquellas ideas nacionalistas de los macabeos, que surgen al helenizarse, al entrar dentro del mundo griego. Así que el partido de los saduceos, llamados así porque se consideraban como descendientes de Sadoc, el sumo sacerdote que ungió al rey David, estaba formado por un alto clero.
y también por aristocracia, es decir, los ancianos del pueblo, la gente que mandaba. Los títulos de nobleza les llevaba a reclamar como la dirección de los asientos de ciertos lugares públicos y sobre todo querían el sumo pontificado. Ellos admitían solamente la ley escrita de Moisés, no más. Ellos no admitían otra cosa. Eran más políticos que religiosos. Y ellos se manifestaban bastante a la línea de los griegos. Es decir, ellos colaboraban con aquella potencia que los dominaba. Y así consiguieron, de este modo, que se conservaran sus privilegios. Por eso el pueblo nunca apreció a este grupo de los saduceos. Ellos fueron los que entregaron a Jesús a los romanos, presentándoles como un revolucionario, como un agitador de las masas y todo esto. Por el contrario, el otro partido, el otro grupo era el de los fariseos. Era el grupo de los separados y se consideraba como el auténtico defensor del judaísmo, los puros, contra aquellas corrientes paganas que estaban entrando dentro del pueblo de Dios. Eran más religiosos que políticos. En su mayoría eran laicos, no eran sacerdotes, eran salidos del pueblo mismo y trataban de conservar como celosamente, si quieren ustedes, la pureza de la ley de Moisés. Y en esto se diferenciaban de los saduceos, que procuraban aplicarla a las distintas circunstancias de la vida, hasta en sus minúsculos detalles, colaborando con los escribas y doctores. Estos maestros, que eran los rabíes, el rabí, nosotros vemos que en algunos momentos a Cristo algunos le llaman rabí, maestro, por su ciencia y la religiosidad extrema, ellos ejercían gran influencia sobre el pueblo. En algunas ocasiones, nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento cómo Jesús va a condenar enérgicamente ese orgullo y la hipocresía de ciertos fariseos, que estaban como sustituyendo la letra de la ley al espíritu de la ley, creando como una religión sin alma, una religión puramente ritual y formalista. Los saduceos eran menos estrictos que los fariseos. El conflicto entre los dos partidos, saduceos y fariseos, va a desembocar en ciertas rivalidades. Entre tanto, Roma, poderosa e imperial, en su marcha incontenible hacia el oriente, decide ocupar el mundo de la Tierra Santa. Y así, con aquella ocasión de esas luchas que eran más bien de dinastías, pues lo logra. Y vemos nosotros cómo los legionarios, al mando de Pompeyo, después de violentas luchas, ocupan a Jerusalén en el año 63. Y aquí termina el mundo griego para empezar el mundo romano. Así que otra vez el pueblo judío está bajo el yugo de un nuevo opresor. Israel entonces es gobernada directamente por Roma. Antes era por Grecia, ahora es por Roma. Así que con la ayuda del Senado romano, Herodes el Grande, que era de origen idumeo, se va a posesionar de lo que era la Palestina, de lo que es hoy Israel, con el título de rey. Herodes era un hombre valeroso, era astuto y diplomático también. Y tuvo la habilidad de conservar su poder durante los reinados del César, también de Marco Antonio y de Octavio.
o sea, por 3 reyes, 3 emperadores. Pero tirano y sanguinario hasta lo último, aún con la misma familia. Fíjense bien que la historia misma nos dice a nosotros sobre cómo mató los niños inocentes, porque estaba envidioso y creía y estaba celoso y pensaba que le iban a quitar, pues naturalmente, el reino. Ustedes lo pueden leer en San Mateo capítulo 2, versículos del 16 al 18. El emperador Augusto llegó a decir: es mejor ser un cerdo, un puerco de Herodes, que hijo suyo. Pues la religión judía prohibía comer carne de puerco. Sin embargo, embelleció la ciudad y también el templo. Siempre los hombres van a hacer algo bueno a pesar de todo lo malo que puedan hacer. Y a pesar de todo, los judíos le aborrecieron y se resistían a aquella corriente que quería romanizarlos. Antes querían helenizarlos o pasarlos al mundo griego. Así que a la muerte de Herodes, el reino se va a dividir entre sus hijos. 4 distritos que van a ser mencionados en el Evangelio, y ustedes lo tienen en el capítulo 3, versículo 1. Y todo esto estaba bajo la jurisdicción de Roma. Ustedes tienen a Herodes Antipas, los hijos de Herodes Antipas, el que va a mandar a cortar la cabeza de Juan Bautista, y se va a reír de Jesús en la pasión. A este le correspondió la Galilea. Al otro hijo, a Filipo, le va a corresponder la Iturea. A Lisania le va a tocar la Abilinia. Y Judea, después de Arquelao, a causa de sus revueltas, quedó como sometida a un procurador o a un gobernador romano, uno de los cuales fue Poncio Pilato, que nosotros lo vamos a conocer o lo conocemos a través del credo mismo. Así que esta descomposición del reino en 4 partes anunciaba ya como el preludio, si quieren, de que esto se iba a romper y se iba a acabar, la desaparición. Durante este tiempo se va a acentuar cada vez más entre los judíos la exaltación nacional y religiosa. Si nosotros recordamos apasionadamente la gloriosa época de los macabeos, se les hace intolerable la dominación romana. Era preciso sacudir el yugo y, por tanto, lanzarse de nuevo a la conquista de la libertad. Los romanos, a fin de conseguir esa redención, acabar con aquello, colocaron alrededor de la ciudad amurallada un verdadero bosque de crucificados. 500 por día. Solo en 3 meses pasaron por una de las puertas de la ciudad 115.000 cadáveres. Y en ella había durante el asedio alrededor de 1.000.000 de personas, muchas de las cuales habían llegado para celebrar la Pascua. Así que este horrible episodio no fue ni más ni menos que el cumplimiento de ese terrible vaticinio que un día hiciera Jesús con lágrimas entre los ojos. En el capítulo 24 de San Mateo se recogen las palabras, y ciertamente yo creo que es interesante para nosotros darnos cuenta de que ese mensaje que nos trae Mateo y que recoge Marcos en el capítulo 13 y Lucas en el capítulo 19 es ciertamente lindo, muy precioso. El siglo siguiente tuvo lugar otras rebeliones. La más terrible va a realizarse durante los años 132 y 135 y va a ser dirigida principalmente por Bar Koseba.
considerado como Mesías por algunos rabinos en aquel tiempo. Estos 3 años de guerra de guerrillas más bien que otra cosa, costaron al parecer más vidas que las luchas del año 70. 500.000 de muertos en los combates, incontables víctimas causadas por las privaciones y por todos los pobres judíos. Así que la nación judía dejó de existir hasta nuestra época. Así que desde entonces tan solo quedaron comunidades judías que a partir de la caída del reino y del retorno del exilio, pues están esparcidas por todo el mundo bajo el nombre de diáspora, las cuales a pesar de su inserción en otras culturas, pues han ido como conservando celosamente el espíritu de raza y de religión. Llegamos a un momento del pueblo de Dios interesante, y es el Mesías esperado. Principalmente desde los comienzos de la dominación romana, el espíritu nacionalista y el espíritu religioso también iba como creciendo, como una marea impetuosa, así como sube el mar, e iba infundiendo en el pecho de cada judío, ahí en lo profundo de cada uno, esa esperanza en un Mesías que no tardaría en llegar. Así que todos los profetas lo venían como anunciando, aún en los últimos años. Ageo, Malaquías, Daniel. Y el pueblo y sus jefes tenían de él una idea vaga y muchas veces contradictoria. A veces pensaban que era un rey que devolvería a Israel su poder, su gloria terrena, o tal vez un Cristo humilde, espiritual, doloroso, qué sé yo, venía de todo esto, que venía como a predicar la conversión del corazón o a establecer el reino de la santidad de las almas, en fin, no había una idea precisa, clara en el pueblo. Pero como quiera que fuera, estaba para llegar y había que disponerse a recibirle. Y algunos como los esenios se retiraban al desierto, los hombres aquellos que eran como monjes que se iban a orar y a prepararse para preparar el nuevo Israel. Fíjense el capítulo 40 de Isaías. Y se agrupaban en comunidades y vivían la ley y la practicaban extraordinariamente y llegaban a ser pobres, obedientes, hombres de oración, que meditaban los libros sagrados y que observaban los ritos religiosos cuidadosamente. Se consideraban como los representantes de la nueva alianza. Estos eran los esenios. Es decir, para ellos les inspiraba mucho el capítulo 31 de Jeremías. San Juan Bautista conoció y trató a estos monjes seguramente. Era de familia sacerdotal. Y aunque predicaba una doctrina más perfecta, tuvo que conocerlos. Ellos estaban en esa zona. Además de los esenios, había como otro grupo de judíos que sin pertenecer a ningún partido ni secta, permanecían fieles a la alianza divina. Desde el exilio se le conoce con el nombre de los pobres de Yahvé. En hebreo se dice Anawim. Y son las personas buenas, humildes y generalmente carentes de riqueza, pero que confiaban en Dios y que estaban dispuestas en todo momento a recibir lo que Dios les mandara, sus gracias. Estos constituyen la flor y la nata de Israel, lo que se llama el resto fiel, el que sigue hasta el final. Y Jesucristo en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 de San Mateo y siguiente, les va a llamar los bienaventurados. De ahí las bienaventuranzas. Y ellos serán los que reconocerán al Mesías en la persona de Jesús y los que van a formar las primeras comunidades cristianas. Queridos hermanos, el Evangelio nos dará los nombres de algunos, Zacarías e Isabel,
padres de Juan Bautista, Simeón y Ana, servidores del templo, José y su esposa María, madre de Jesús el Cristo. Pero no solo son los esenios y los pobres de Yahvé. Otros también esperaban con verdadera ilusión la venida del esperado de las gentes. El pueblo y sus jefes también viven esta esperanza. Y ustedes lo pueden comprobar por el éxito, aunque fuera pasajero, de los falsos mesías que de cuando en cuando surgían aquí o allá. Y también por los relatos evangélicos. Fijémonos cómo las multitudes acuden a Bautista. En el capítulo 3 de San Mateo vienen escenas maravillosas. Cómo los sacerdotes se preguntan en el capítulo 1 de San Juan. Y cómo lo esperaban Simeón y Ana en San Lucas capítulo 2. Si ustedes continúan, ustedes se van a dar cuenta cómo los discípulos de Maús aparecen en el capítulo 24. Y cómo la samaritana en San Juan capítulo 4 también aparece. Luego muchos hombres esperaban el Mesías, pero los jefes religiosos y la gran masa del pueblo no tenían la idea de un Mesías espiritual. Para ellos todo se resumía en algo material. Esperaban un Mesías temporal que conquistara para Israel la independencia política y sustituyera un poderoso reino terrenal. Ellos veían que Israel había sido juguete de los persas, había sido juguete de los griegos, había sido juguete o era juguete de los romanos. Y lo único que querían era liberarse de aquello. El pueblo judío no comprendió los elementos más importantes de su esperanza. Y sólo cuando vuelva el Señor será corrido el velo, dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Pero el Mesías vino, y el Mesías es Cristo. El esperado ya no es esperado, está con nosotros. Y queridos hermanos, sería interesante que todos nosotros ya nos dispusiéramos, después de haber visto todos estos cuadros, para entender el Antiguo Testamento, a comenzar el Nuevo Testamento, que ya abriré en la nueva charla. A todos ustedes les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.